Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Qué ocurrió con el tubo Skywatcher 72D? Os lo enseñé por stories de Instagram cuando lo recibí. Por cierto, casi 70.000 suscriptores en YouTube y solamente 6.000 seguidores en Instagram. Entrad ya mismo y seguidme también en Instagram, donde os comparto información muy interesante sobre la realización de mis fotografías. Pues sí, os subí un par de vídeos enseñándoos algunos de los aspectos de este tubo 72D y de eso hace ya 2 meses. Muchos de vosotros me habéis preguntado, con toda la razón, y el motivo de la demora no es ni más ni menos que las fechas. Verano, vacaciones y que en la provincia de Alicante hemos tenido un verano horroroso. Muchísima calima, muchas nubes y tormentas. Pero amigos, todo llega y por fin el Skywatcher 72D ha capturado su primera luz de cielo profundo. Y os aseguro que es espectacular. En el vídeo sobre lentes alternativas para astrofotografía de gran campo ya os adelanté algunos detalles de este Skywatcher 72D. En este vídeo vamos a entrar más en detalle. Os recuerdo que todo el material de astrofotografía que os voy a enseñar en este vídeo podéis encontrarlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía. Abajo en la descripción tenéis un enlace para que podáis echarle un vistazo. El Skywatcher 72D es un telescopio de tipo refractor con 72 mm de apertura y 420 mm de distancia focal, f5.8. Esto significa que nos encontramos ante un telescopio que es equivalente a un teleobjetivo fijo de 400 mm f6, con la diferencia de que en este caso no tenemos ni diafragma ni autofocus. Pero estos dos elementos no nos sirven de nada en astrofotografía. Este telescopio incorpora además un doblete de lentes, estando uno de los cristales fabricado en fluorita FPL53. Y traduciendo un poco, estamos ante un telescopio súper nítido y que minimiza las aberraciones cromáticas, así que podríamos compararlo con un teleobjetivo de 400 mm f6 de gama alta. El telescopio además incorpora un enfocador Craig-Ford de doble velocidad, lo que aporta muchísima precisión a la hora de enfocar durante la noche y clavar el foco. Pero una de las cuestiones más interesantes de este 72D no es ni su distancia focal, ni la calidad de sus lentes, ni sus materiales, sino su peso, porque pesa solamente 2 kilos con las anillas incluidas, y esto lo convierte en uno de los telescopios con un peso más bajo dentro de su gama en el mercado. Este peso tan reducido nos abre la puerta a poderlo utilizar con monturas ligeras o Star Trackers. Y si a esto le añadimos el otro aspecto más interesante de este tubo, su precio, 324 € en astrocity.es, se convierte automáticamente en una de las mejores opciones para practicar astrofotografía con un equipo ligero, portable y low cost. Bien, pero todo esto es la teoría. Skywatcher comercializa este 72D como el refractor apocromático ideal para utilizar con la montura Skywatcher Star Adventurer. Según las especificaciones de la montura Skywatcher Star Adventurer, soporta un peso máximo de 5 kilos. Sin embargo, aunque el manual indica 5 kilos de carga máxima, por experiencia sabemos que en astrofotografía, conforme nos vamos acercando a la carga máxima de una montura, perdemos muchísima precisión en el guiado. Y si contabilizamos peso tenemos 2 kilos del telescopio, más 1 kilo del contrapeso, más la barra de contrapesos, más el cuerpo de la cámara. Estaremos rondando los 4 kilos, así que podemos casi asegurar que vamos a tener una pérdida de precisión en el guiado. ¿O no? Exposiciones de 2 minutos y medio con estrellas perfectas y sin ayuda de autoguiado. Amigos, con esta precisión ya podemos fotografiar un montón de objetos de cielo profundo, pero es que además la montura Skywatcher Star Adventurer permite conectar un sistema de autoguiado y de esta manera prolongar todavía en varios minutos más las exposiciones. Esto lo veremos en futuros vídeos. Si analizamos ópticamente el Skywatcher 72D, apreciaremos que es un telescopio increíblemente nítido, sobre todo en su parte central. Sorprende encontrarse una pequeña estrella en medio del LCD de nuestra cámara, ampliarla y descubrir que se trata en realidad de una estrella doble súper cerrada pero perfectamente resuelta. O apuntar el 72D hacia el planeta Saturno, ver en el LCD de nuestra cámara simplemente un puntito
pero cuando ampliamos tenemos los anillos de Saturno perfectamente resueltos. Es importante decir que aunque este telescopio es muy nítido en su parte central, sí que presenta algo de coma en las esquinas, una coma que desde mi punto de vista es perfectamente asumible para el formato APS-C y sobre todo para el formato micro 4 tercios. Sin embargo, en el caso de una full frame, considero que será necesario la utilización de una lente correctora, una lente que también podéis conseguir en astrocity.es. Y en cuanto a la corrección de color de este telescopio, ¿cómo funciona ese doblete ED? El color está en general muy bien corregido, pudiéndose apreciar directamente en el RAW la diferencia de tonalidades entre las diferentes estrellas. Sin embargo, las estrellas más blancas presentan una ligerísima tonalidad magenta, una pequeña aberración cromática. Sin embargo, en mi caso tampoco ha supuesto un problema ya que es muy fácil de corregir en procesado, y el enfocador Crayford ha resultado ser muy robusto, con el telescopio apuntando justo hacia arriba, hacia el cenit, y la cámara con su peso situado debajo, el enfocador no se deslizó lo más mínimo. Durante esta sesión de primera luz para este Skywatcher 72ED decidí fotografiar dos objetos. Por un lado, NGC 7023, la nebulosa Iris. La Iris es una preciosa nebulosa de color azul situada en la constelación de Cefeo, muy próxima al polo norte celeste. La nebulosa en sí es bastante brillante y no resulta muy complicado fotografiarla, sin embargo se encuentra envuelta por toda una nube de polvo oscuro y llegar a obtener esa nube de polvo oscuro en nuestra fotografía ya es más complicado, pues este es el resultado de 42 tomas de luz de 2 minutos con el Skywatcher 72ED montado sobre la Skywatcher Star Adventurer haciendo un guiado perfecto. Pero la guinda de esta sesión de astrofotografía no fue la Iris, fue la gran galaxia Andrómeda, que ya había cogido bastante altura en el cielo cuando terminé de fotografiar la Iris. Solo 9 tomas de luz de 2 minutos. Esto es lo que nos puede ofrecer el Skywatcher 72ED sobre la Star Adventurer. Desde mi punto de vista, Skywatcher ha hecho un trabajo perfecto con esta combinación de Skywatcher 72ED más Star Adventurer, acercando increíblemente el mundo de la astrofotografía a aquellos fotógrafos que quieren iniciarse en la fotografía del universo sin gastar miles de euros, o permitiendo que muchos aficionados puedan practicar astrofotografía de cielo profundo de forma ligera, sin tener que transportar equipos pesados y voluminosos que en muchos casos requieren de montajes y desmontajes bastante complejos. Skywatcher 72ED más Skywatcher Star Adventurer. Una garantía de éxito en nuestras salidas de astrofotografía. Amigos, hasta aquí llega este resumen de esta primera luz del Skywatcher 72ED. Ahora toca meterle caña con todos los objetos de otoño que poco a poco se van poniendo a tiro. Os recuerdo que si todavía no estáis suscritos a este canal podéis hacerlo ya mismo en este botón que os dejo aquí. No olvidéis activar la campanita. Por aquí os dejo otro vídeo que también os puede interesar. Y ahora sí, nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo de lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí, en Natural Portraits. Adiós.